Colegio Ecología compromete estar por este lado. Esta política no además. Bien, vamos a hacerlo más rápido. Me voy a presentar. Yo soy Roger Chimaico. Bienvenidos a los que no son de esta parte central. Estamos en la provincia de Concepción, muy cerca del Valle del Mantaro, la Tierra Blanca. En esta oportunidad queremos compartir un poco el tema de ecología, ¿no? Hemos conversado, estamos viviendo una etapa de dificultades en nuestro país, ¿no? Hoy en día estamos hablando también, estaba escuchando la exposición del maestro Javier respecto a ese recuerdo que tenemos nosotros cuando hemos sido jóvenes niños respecto a nuestra naturaleza que nos rodeaba, ¿no? Hoy en día, yo soy abogado. Hoy en día estamos hablando de los derechos de la naturaleza. Hoy en día nuestro país ha sido uno de los países que está alcanzando progresivamente, y esperemos que se cambien también las normas, se han reconocido derechos a las abejas, ¿no? Entonces, es toda una lucha también que en estos últimos años hemos encontrado. Inclusive tenemos una sentencia judicial declarando sujeto de derechos al río Ucayali, ¿no? Entonces, es un poco un proceso de reconstrucción y una mirada a nuestros recursos naturales, ¿no? El tema que yo quiero compartirles es conservación, política y algo de ecosistemas frágiles también, ¿no? Ustedes ven esta vecilla, pasamos la siguiente, al final del tiempo. Fíjense que esta vecilla solamente en la bibliografía que teníamos, en esos puntos rojos, eran los únicos lugares donde se encontraba. Y esta decía indicaba una especie categorizada en riesgo de extinción, pero sin embargo solamente se encontraba en esos puntos del Perú. Y curiosamente en esos lugares no había ningún instrumento, no había ninguna modalidad de conservación, ¿no? La siguiente, por favor. Sin embargo, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Acá sí tenemos este pajarito donde su justificación y su presencia sí ha sido que se construyan mecanismos de conservación. Y es por eso que en la parte del Cusco se crearon áreas de conservación justamente en función de este ave, ¿no? Entonces, la idea es de que tenemos un ejemplo, ¿no? Un ave que no está conservada, digamos, con alguna normatividad, con algún mecanismo, y un ave que sí tiene algún tipo de forma de conservación. En este caso y en esta oportunidad vamos a tomar como modelo las aves, ¿no? Como modelo de la naturaleza, porque también nosotros somos parte de la naturaleza. También hay otros seres vivos como los polinizadores, las abejas, los animales que son parte de la naturaleza, ¿no? La siguiente, por favor. Miren qué belleza, ¿no? El colibrí. Es impresionante, ¿no? Y esta es una de las mejores fotos. Yo no soy tan fotógrafo que digamos, pero siempre, desde la primera vez que lo descubrimos a este colibrí, este se encuentra aquí en el Valle del Mantaro, en la parte sur, ¿no? Un amigo observador de aves lo registró en pandemia. De ahí fuimos constantemente a visitarlo. Tenemos muchas fotos, después de 4 o 5 años le salió una buena foto, ¿no? Y es impresionante, miren sus características, ¿no? Es un colibrí endémico del Perú, único, pero curiosamente en el lugar donde se encuentra no hay ningún instrumento, no hay ningún proyecto de conservación. Pero sin embargo hay modalidades, hay estrategias que podríamos nosotros plantear para conservar esta especie, ¿no? Por ejemplo, hay dos términos muy conocidos, ¿no? La palabra conservación y la palabra preservación, ¿no? La palabra conservación es un sentido más antropocéntrico, ¿no? Por ejemplo, todas nuestras leyes en nuestro país, desde nuestra constitución política, tienen un sentido más antropocéntrico. Y el sentido más antropocéntrico es que todo gira en función a la persona humana. ¿Sí o no? Nuestra constitución política en función a la persona humana. Beneficios a la persona humana, no como tal, ¿no? Entonces, en estos últimos años han surgido también personas que reclaman los derechos de los animales, ¿no? Y hoy en día también la ciencia ha avanzado y hay especies de plantas que están teniendo ciertos resultados que a veces razonan, piensan, ¿no? De igual manera, la inteligencia de las aves, ¿no? Hay artículos científicos, hay 3 libros que hablan
de todo un conjunto de experiencias que han tenido personas y científicos respecto a la inteligencia de las aves, ¿no? Entonces, la término de conservación es cuando el ser humano puede construir, hacer algo, ¿no? Lo interesante es que sí hay personas que pueden hacer esas iniciativas, ¿no? Hacer reforestaciones, campañas. Por ejemplo, este colibrí necesitamos viveros que produzcan sus plantas nativas, ¿no? Y a veces el Estado no tiene tanta la urgencia de hacer esas cosas, ¿no? Es toda una lucha, ¿no? Como decían los expositores anteriores, el reclamo que se le hace a la obligación del Estado. El término, entonces, de conservación es más antropocentrista, más protección para los seres humanos, pero también el ser humano puede hacer algo, ¿no? Y el término preservación es cuando no interviene nadie, ¿no? A veces decíamos, ¿qué pasaría si esta arcilla mejor lo dejamos ahí y que nadie sepa que exista, ¿no? Y que de esa manera no se va a crear ninguna modalidad de conservación, ninguna reforestación también, ¿no? Pero nadie se va a enterar y va a estar todavía ahí presente, ¿no? Entonces son dos formas, pero que al final ambas pueden llegar a la protección también de las especies, ¿no? La siguiente, la primera modalidad es las áreas de conservación, ¿no? Curiosamente y muy interesante, nosotros tenemos, por ejemplo, los investigadores de la Asociación Andinos, dentro de la parte central del Perú, que justamente el primer pajarito que hemos visto, han identificado y han logrado la construcción de implementar un área de conservación privada, que se encuentra dentro de las modalidades de esta norma, ¿no? Y ustedes han dado cuenta que en nuestro país tanto se habla se habla de Machu Picchu. Machu Picchu es un área natural protegida, tiene una norma que lo declare como tal, y al determinarse como una norma, ¿qué implica? Que tiene una partida de nacimiento. Eso implicaría que donde está ese colibrí que les he mostrado al inicio, si tendría una norma que lo proteja, lamentablemente es así en nuestro país, podría ser el inicio de una serie de actividades para protegerlo, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, uno de los temas más interesantes de la conservación son las áreas de conservación privada. Las áreas de conservación privada, ¿qué implican, no? Que aquellas personas que tienen su espacio privado, alguien puede tener su bosque, su chacra, donde exista un espacio verde silvestre, puede solicitar al Ministerio del Ambiente a través del CERNAM el reconocimiento como área de conservación privada, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, y acá en el departamento de Junín, lamentablemente el desconocimiento a veces ha generado de que de las 3 áreas de conservación privada que teníamos, aquí justamente en Huancayo, muy cerca al lugar donde nos encontramos, está la comunidad de San Pedro de Saño, y la comunidad de San Pedro de Saño tenía su área de conservación privada, pero no lo han vuelto a renovar, ¿no? Porque no ha habido, digamos, un acercamiento con ellos, y por eso que hasta ahora ya no es un área de conservación privada, ¿no? Solamente tenemos 2, pero la idea es de que otras comunidades, otras personas también puedan crear sus áreas de conservación privada. La siguiente, por favor. Y curiosamente estas 2 avecillas son las que se encuentran en este sector, ¿no? Yo antes de venir acá me di un saltito muy temprano, estoy monitoreando todos estos alrededores, he encontrado un tángara y he encontrado también un búho, ¿no? Que están dando por estos lugares, pero no le he podido sacar la fotografía, ¿no? Pero es importante la información, porque a veces desconocemos la importancia de las aves. Sin conocer, a veces no podemos conservar, ¿no? Y eso es lo que pasa, y esa es la importancia creo que de ese tipo de actividades, ¿no? El acceder y la mayoría de nuestro país conocen al león, a la jirafa, al tigre, al oso polar, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque todos tenemos esa concepción del síndrome de Walt Disney, ¿no? Pero no conocemos nuestro oso de anteojo, nuestro gallito de las rocas, nuestro colibrí endémico, nuestro colibrí barbudo montañés, ¿no? Que son muy propios de nosotros. Entonces, si esa información lo tendríamos quizás a disponibilidad, sería mucho más entendible que el Estado también le dé una mirada a nuestras aves, a la naturaleza, ¿no? Y
cambie enorme. Por ejemplo, la Constitución ecuatoriana es algo muy interesante, ¿no? La Constitución ecuatoriana lo ha declarado, tiene derechos de la naturaleza, sí, derecho a la Pachamama, su constitución política, es increíble, ¿no? Bien, sigamos entonces, lo que hemos comentado al inicio está regulado por una ley nacional, ¿ya? Pero también tenemos las municipalidades, ¿no? Y las municipalidades también pueden crear sus áreas de conservación municipal con una ordenanza mucho más simple, mucho más práctico, ¿no? Algunas experiencias, por ejemplo, en Oxapampa, los alcaldes, las autoridades, siempre han estado muy conectados con la naturaleza. Y ellos han emitido ordenanzas municipales y han declarado áreas de conservación municipal, justamente protegiendo a sus osos de anteojos, justamente protegiendo a sus polinizadores, a sus abejas, ¿no? Entonces es una modalidad, por ejemplo, habría que ver si acá dentro de la municipalidad de 9 de julio, dentro de esta zona puede haber alguna área verde, ¿no? Que la municipalidad lo podría proteger y promover como grupo para que este municipio, mediante una ordenanza, lo declare como tal, ¿no? Sigamos, eso vamos a pasar, ¿no? Algunos ejemplos: el bosque Xoret de Oxapampa, por ejemplo, lo reconocieron como una ordenanza, como un área de conservación municipal. La siguiente, aquí también tenemos una laguna muy cerca en el Valle del Mantaro, ¿no? En Chupaca, ¿no? Y había un alcalde que ahora ha retomado nuevamente, estamos en conversaciones con este alcalde. Él, por ejemplo, con una ordenanza municipal también lo declaró área de conservación municipal, ¿no? A veces cuando no existen tantas, dicen que nuestro país es el país de las mejores leyes ambientales, pero no se aplican o no las conocemos, ¿no? Entonces esa es una buena estrategia de poder conservarlo. Sigamos, una modalidad muy interesante de conservación es lo que justamente está acá nuestro amigo Guillermo, es el colectivo de árboles patrimoniales, ¿no? Es una forma de conectarnos con nuestros árboles, ¿no? Cuando salimos al campo hay que observar un poco más de los otros seres que están en nuestro alrededor, ¿no? Los árboles también sienten, tratan de comunicarse con nosotros, ¿no? ¿Saben cuál es el árbol más inteligente según los científicos? ¿No? Dicen que es la acacia, ¿no? Ese arbolito que tú lo tocas y reaccionan mucho más rápido, ¿no? Entonces estos arbolitos son los que los científicos estudian más, ¿no? Y acá en nuestro Valle del Mantaro tenemos tantos árboles muy longevos que también representan nuestra naturaleza, ¿no? La siguiente, tenemos las concesiones para conservar. Cuando por ahí alguien no tiene un espacio, puede solicitar al Estado para que el Estado te pueda brindar un espacio de conservación, ¿no? Te puede dar una concesión de un espacio muy amplio para que tú lo protejas por 40 años, ¿no? Y en esos 40 años el Estado, así como el Estado da a la actividad minera un espacio para que explotes el mineral, también el Estado te puede dar un espacio para que tú lo protejas, ¿no? La siguiente, vamos a pasar un poco más de nota, allá. Algo para cerrar estos dos últimas diapositivas, ¿no? Los contratos, ¿no? Ustedes saben que el matrimonio civil es un contrato, ¿no? Y yo hace poco visitaba a varios amigos que tienen sus terrenos, los abuelos que tienen sus árboles, los abuelos que están cuidando sus espacios verdes, y sus hijos y los nietos están pensando en convertirlos en inmobiliarias o cambiar ese espacio, ¿no? Entonces acá hay algo muy interesante, que los abuelos pueden hacer un contrato, ¿no? Un contrato o hasta pueden hacer un testamento, ¿no? Donde establezca: si yo le voy a ceder esto a mi hijo, este espacio, con la condición de que mantenga mis árboles, con la condición de que mantenga ese espacio verde que yo siempre he cuidado, ¿no? Entonces, bajo la sanción de nulidad, o sea, si alguien incumple, automáticamente desheredado queda eso, ¿no? Y eso también se puede hacer un contrato. Podríamos hacer un contrato con alguna comunidad, con algún grupo, para que hay personas que tienen un espacio pero no saben qué hacer en ese espacio, ¿no? Entonces podríamos hacer un contrato con esa persona, un alquiler de conservación. Te hago un alquiler de 3 años, yo lo voy a cuidar y ambos nos vamos a beneficiar porque estamos construyendo un espacio natural, ¿no?
La siguiente, bueno, son los contratos, un poco más, y hay diferentes tipos de contratos, la donación, por ejemplo, la herencia que les había comentado, y los ecosistemas frágiles, que es otra modalidad que se está implementándose, y la última, la siguiente, creo que era de tratarse de más rápido, a la última, y hoy en día se habla de las OMEC, o sea, no necesariamente tiene que estar regulada en nuestro país, ¿no? Si hay una comunidad campesina o nativa que no tiene los documentos, puede solicitar ante el Ministerio del Ambiente y ante la comunidad internacional y se pueden ellos autodeclarar como una zona de conservación. Porque ustedes saben que a veces nuestras comunidades también piensan que cuando el Estado interviene van a ser restringidos sus actividades, ¿no? Y para finalizar, los derechos de la naturaleza en estos años sí tienen reconocimiento en nuestro país, ¿no? Y esa es una manera también para que nosotros podamos seguir avanzando y respetar desde un aspecto muy educativo a todo lo que nos rodea en nuestro país, en nuestro mundo, ¿no? Eso sería todo de mi parte y muchas gracias. No, micrófono. Estamos grabando. Va a salir después en el YouTube por si acaso. Hola, mi pregunta es para el maestro. Tenía dos preguntas, ¿no? Como su arte venía de generación en generación, ¿quién es la siguiente persona que va a ser heredero de toda esta tradición? Y lo otro es que me llama mucho la atención lo de los sueños y cómo es que el árbol le habló, si es que también ha tenido otros sueños de la naturaleza le habla, o personas que ya no están hablando y no han revelado cosas, ¿no? Eso me ha interesado. Gracias. A todos. Mi pregunta es para María Teresa. Si podría contarnos sobre la escena teatrera actual de la región Junín o del centro, digamos, si nos podría comentar un poco cómo lo ve, cómo se está recuperando después de la pandemia, y también quiénes han sido sus maestros o maestras. Bueno, entonces, ¿qué tal? Van a disculpar que no tengan más preguntas a los otros exponentes, va a ser casi todo para lo que está dirigido a ecología. Quería saber cuál es la mínima superficie de área para contar con una concesión privada de conservación. Entonces, es un área privada para la conservación, que cualquiera podría hacerlo, porque ahí veo muchos sesgos que cualquier persona podría, como una hectárea, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuáles son los beneficios de ser OMEC? ¿De qué beneficios me da el Estado peruano al ser un OMEC? El Estado, como es el FOR, planea el uso de redes sociales para, como más o menos, motivar a las personas para la conservación. ¿Por qué? Porque sabemos que el sector abarca mucho y está la FEFOR y las GORES también, pero queríamos saber cómo el Estado peruano está planeando introducir a la nueva era la conservación, la reglamentación para los zoocriaderos. ¿Qué normas, qué seguimiento se sigue, ya que tenemos el caso de las 7.000 tortugas que han sido incautadas en Lima, que solamente han llegado hasta 20.000, lastimosamente, y más bien han sido liberadas? ¿Y cuál sería, como para un extranjero, para cualquier otra peruana natural del Perú, cómo sería el tener una concesión para el turismo? ¿Cuál sería también la superficie mínima para que uno podría rescatarla? Gracias. Tengo una pregunta. Allá y acá, creo. ¿Tienes una pregunta? Sí, ella también, los dos. Ya, te voy a pasar a ti. Mi pregunta era la de, lo que pasa es que siempre he visto a través de redes que cada tanto en ciertas celebraciones te vistas como una ronda con las faldas, y es hermoso. Y quería saber si es que hay más mujeres trans, otras masculinidades y ciencias en Huancayo y en Junín en general que se reapropian, ¿no? Se apropian de su cultura y lo utilizan únicamente para junio o en general otras celebraciones culturales de la región también, y si han tenido alguna obstaculización
en la calle o en otros espacios frente a ello, ¿no? Porque es una tradición que más allá de la identidad deberíamos seguir manteniendo. Esa es mi pregunta. A ver, esta va a ser la primera ronda, por el tiempo. Va a haber una segunda de tiempo, ¿ya? Y antes de cerrar esta primera ronda, quería agregar a la pregunta de Gio para Bélgica, frente a este contexto tan antiderecho que tenemos, tú que tienes una personalidad resiliente, arrolladora, y te van a ver seguro por YouTube, puedes agregar qué mensaje tal vez nos podrías dar, porque tiene tiempo muy complejo. Y bueno, eso sería, empezamos por eso. Gracias por la pregunta. En cuanto a tener discípulos o sucesores en mi labor artística, en realidad es navegar contra la corriente, es muy difícil, realmente es un desafío. El hecho nomás de ser artista en nuestro medio, enfrentar a un contexto bien hostil, ¿no? Bien agresivo a veces, ¿no? Y donde mostrar cosas, no hay espacios, no hay lugar donde puedan promoverte, etc. Realmente es difícil para un artista, ¿no? Pero así hemos sido tercos y seguimos, ¿no? La familia, somos 3 hermanos que nos dedicamos al arte. Mis hermanos, pero mi abuelo ya está inclinado, los tíos trabajaban, casi en realidad de la familia somos 3 nada más. Ahora, los hijos es un reto también, ¿no? Son profesionales, un poco ligados también al arte, ¿no? Son una hija que está aquí presente, que es arquitecta, un hijo también un arquitecto, y otra hija es ingeniera forestal. Siempre están ligados también de todas maneras, pero no es su actividad principal. Yo creo que en algún momento van a trabajar, pero sí, lo importante es que conoce la técnica. En un momento han estado en mi taller. Ahora, nosotros, los 3 hermanos, hemos decidido conservar, creo que, no sé si la palabra es conservar, de la casa museo del abuelo. En este espacio donde hemos crecido, también la casa de mis padres. Entonces ese espacio lo hemos considerado como una isla en realidad, en medio de todo el vorágine que nos amenaza el cemento, ¿no? Pero todavía conservamos árboles, ¿no? Árboles en lo posible, tenemos el aliso, tenemos el igual, tenemos el quiswal, tenemos una planta muy interesante que a Guerrero me encantaba, siempre me hablaba de sus cuentos y novelas, en Izunari, por ejemplo. Me ha tenido que traer desde el Cusco y lo tenemos ahí. A duras penas está creciendo, posiblemente aquí 100 años estará. Bueno, en ese espacio estamos ahí conservando la casa de abuelo también, tratando de que no se modifique, ¿no? Y en la casa donde hemos vivido igualmente. Eso va a ser un espacio de aprendizaje también. Queremos dar un talleres artísticas, no solamente de nuestra línea, quizás en otras más, ¿no? Y mi hermano tiene la suerte de estar en Alemania, estudiado, es un artista contemporáneo y tiene obras inclusive también de Europa que puede traer, y quizás este espacio se va a considerar un museo, ¿no? Eso es importante, es lo que queremos hacer frente a la amenaza, frente al sistema y todo esto que estamos ahí, ¿no? Luchando. Otro decía de los dueños, ¿no? Con las plantas. Mira, el jardín es una cosa interesante. El jardín siempre vivió en comunión con la naturaleza, con la madre tierra, ¿no? En reciprocidad, ¿no? Y las plantas vienen a ser parte, ¿no? de la vivencia, ¿no? Entonces, si uno vive realmente con las plantas están con nosotros, ¿no? Por eso decía del cedrón, que cuando nos aumentamos, se secó, ¿no? Nos estamos secando, ¿no? Y volvimos y retornamos nuevamente, ¿no? Yo creo que ese es un poco. Y lo otro es que el espacio donde he vivido, he crecido, que ahora ya no es ese campo, era místico, era muy místico. Entonces, siempre estamos en los sueños, siempre con las plantas, con los pájaros, siempre he soñado volar, eso también lo expreso en mis obras, ¿no? Entonces, las plantas es parte nuestra, y
por eso que todavía hay las famosas curiosas, ¿no? Mi abuela ha sido curiosa, ¿no? Siempre recurría a las plantas y conocía los secretos. Decía, esta planta es para tal, esta planta para escogí, y vendía inclusive. Y sabía dónde coger estas plantas, ¿no? Entonces es una cosa tan especial. Y bueno, después, no sé, hace unos años atrás, tuve la suerte también de compartir con los maestros de San Francisco, con la comunidad técnica de Chipilos, y bueno, compartir con la ayahuasca. Y bueno, unas cosas maravillosas, pues todo, una historia es mi vida. Gracias. Sí, bueno, hablar realmente de toda la región Junín es concentrarnos pues en dos momentos fundamentales, ¿no? Uno quizá una experiencia, una fortaleza teatral que se centró en Huancayo, con el grupo Barricada, el grupo Expresión, el grupo Movimiento, Yactaimantas, La Cigüeña, etc. Entonces había toda una proyección de la movida teatral, digamos así, ¿no? Con el paso de los años, muchos grupos desaparecieron por diferentes factores, ¿no? El problema, por ejemplo, del enfrentamiento interno que hubo en nuestro país, eso apagó muchas voces, eso dispersó. Sin embargo, Barricada y Expresión permanecimos por encima de las dificultades, ¿no? A tal punto que logramos que se identificara Huancayo como la segunda capital del teatro peruano, por la calidad y las diversas estéticas que se presentaban. Después ya vino la pandemia, vino un espacio muy interesante que era pues el surgimiento de dos festivales de teatro muy importantes a nivel escolar, en primaria Paco Yuncke y en secundaria el FESTA, ¿no? Ambos festivales hoy aglutinan a miles de estudiantes que se van presentando pues, en diferentes ciudades, colegios, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Ministerio de Educación siempre quiso apagar esas voces de Paco Yuncke y de FESTA. Es por eso que crea los Juegos Florales, ¿no? Donde pide obras de 15 minutos. Entonces ahí de alguna manera se cercena lo que es la idea de una obra de teatro, de cómo se debe manejar el teatro. Entonces a veces los profesores también se ven un poco presionados por esta situación. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una obra que dura 15 minutos y después esa misma obra la estiran para el Paco Yuncke, que debe durar 25 minutos, 30 minutos, ¿no? Entonces ahí ya la estructura dramática se lesiona. Y hay otro momento muy importante a nivel ya de la región, que es una generación muy interesante que ha surgido, generaciones de jóvenes. En Huancayo, por ejemplo, está la Carpa del Monje, está el Blanco, está también otras agrupaciones, otros colectivos que están haciendo compañías teatrales con espectáculos para un momento nada más y ahí cierran el espectáculo, etc. Pero hay una ciudad que es pues Concepción, ¿no? Esta hermosa ciudad de Concepción que ha expresado a través de sus actores que han sido parte de FESTA, de Paco Yuncke, después ya han pasado a ser también directores de FESTA, Paco Yuncke, ¿no? Y es una presencia muy importante y con mucho nivel. Entonces existen agrupaciones que están muy preocupados por dotar al teatro de una particularidad.
y creo que lo están logrando. Como digo, lo más importante es el desarrollar la técnica. Sin técnica no vas a avanzar mucho, ¿no? A veces el entusiasmo de los jóvenes hace que se reúnan, pero si no existe la técnica, definitivamente se pierde bastante, ¿no? Hoy en día se va a llevar a cabo un taller nacional donde se van a aglutinar todos los grupos de Arequipa, de todo el país, pero no están incluyendo a Lima. No están incluyendo a Lima, ¿no? Es una particularidad de este taller nacional. Y bueno, vamos a estar ahí dictando talleres también como expresión. Yo me voy a hacer cargo del taller de dramaturgia y el director de expresión, Jorge Miranda, va a hacer el taller de dirección. Entonces yo creo que es importante poder difundir, y Concepción se está pues manifestando como una presencia muy interesante, y no solamente a nivel de la región Junín, sino que vemos ya ciertas diferencias comparando con Huánuco, con Cerro de Pasco, con Ucayali. Entonces se convierte en una presencia muy importante. Bien, hay varias preguntas. Primero, la importancia de las, el mínimo, ¿no? Ya de conservación, la norma no establece. Y si la norma no establece un mínimo, yo creo que pueden hacer hasta 1 o 2 hectáreas, ¿no? Hay experiencias, por ejemplo, que he podido ver de una persona que tiene 3 hectáreas y se han declarado como área de conservación privada. Y lo otro es que no requiere, necesariamente que haya alguna especie específica a proteger, basta que haya un espacio silvestre natural, ¿no? O sea, que no haya nada exótico. Por ejemplo, si tienes un espacio verde de puro eucalipto pepino, no es natural, no es algo. Entonces, ahí en esos casos sí no es tan difícil. Y la otra condición es que tengas el título de propiedad, ¿no? Esos son requisitos que sí te permitirían. Por eso es que en los datos hay muchas áreas de conservación privada que se han ido creando en los últimos años. Las ONG, ¿por qué son importantes las ONG, no? Porque hemos visto en la práctica que muchas comunidades, cuando se quiere declarar una área natural protegida con esa denominación, área natural protegida, a veces las comunidades temen, ¿no?, que el Estado va a restringir muchos derechos y les van a poner reglas. Entonces las ONG no necesariamente tienen que llevar la denominación área natural protegida. Por ejemplo, hemos visto las áreas de conservación municipal. Las áreas de conservación municipal podrían ser unas ONG. Las ONG son otras modalidades efectivas de conservación, ¿no? Porque no están regulados bajo la ley principal, que es de áreas naturales protegidas, por ejemplo, ¿no? Y también las ONG podría ser que una comunidad campesina, si es que mantiene si es que en su estatuto, en su propia norma, si tienen un aliado que van a evidenciar que van a conservar a largo plazo este espacio, pueden solicitar que sean reconocidos como otra modalidad de conservación. Después, el tema de los oxidaderos, ¿no? Los reglamentos para los oxidaderos. Sí, es importantísimo que haya más oxidaderos, porque es una forma también para que muchas personas puedan reproducir especies legales, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un criadero de crianza de venado, ¿no? De esa manera se evitaría que exista la caza ilegal de venado, ¿no? Y uno de los requisitos que te piden es, bueno, que tengan las condiciones de un espacio donde van a tener a estos animalitos, ¿no? Lo otro es el tema de las redes, ¿no? Sí, o sea, como toda entidad pública, proyectan toda su información. Ahora tenemos pues canales, inclusive por WhatsApp, canales de TikTok, ¿no?, donde se promociona el tema de lo que hace cada entidad competente, ¿no? En el caso de CERPA, por ejemplo, promueve bastante hoy en día, junto con muchos aliados estratégicos, está promoviendo el reconocimiento de árboles patrimoniales, por ejemplo, ¿no? Porque es un recurso forestal. Y de igual manera busca promocionar que las personas tengan una conexión básicamente con el tema de la fauna, ¿no? Si alguien comprende la importancia de un animal libre, va a evitar que tengamos en cierta forma zoológicos que estén mal atendidos a los animales, porque
un alto porcentaje de los zoológicos en nuestro país tienen producto del tráfico de animales silvestres, ¿no? Entonces, si había esa buena educación que parte de la niñez, implicaría que quizás tengamos más especies pero en libertad, ¿no? Creo que eso, o si me pasó alguna. ¿Cómo era sobre el tema de los qué beneficios? Los beneficios los beneficios van a ser para que sea, o sea, hay toda una evaluación para que sea uno honesto, ¿no? Lógicamente los beneficios va a ser inclusive mucho más amplio que un área de conservación, área natural protegida, porque la ONEC no solamente va a proteger el recurso natural, sino también puede proteger el tema cultural, ¿no? Hay, por ejemplo, experiencias de ONEC de otros países que su objetivo no es conservar la naturaleza, su objetivo es, digamos, cuidar digamos, algún legado, algún patrimonio de la comunidad, ¿no? Alguna obra, algún tema cultural, ¿no? Pero directamente va a proteger también el tema ambiental, ¿no? Y por ejemplo, no sé si hay alguna ley para la creación de espacios que se consideren como santuarios animales, donde vayan los animales que han sido víctimas de trata o venta ilegal o violencia. Tenemos, por ejemplo, centros de rescate, así, o sea, todos son modalidades que su objetivo es un poco brindar atención a estos animales. Los centros de rescate, por ejemplo, un animal que llega a un centro de rescate tiene que ser evaluado si es que puede ser liberado, ¿no? Si el animal tiene las condiciones para que pueda estar liberado, se le libera en su hábitat natural. Y tenemos en nuestro país muchos hábitats naturales. Por ejemplo, encontramos especies, hace poco nosotros hemos encontrado algo de 44 pájaros carpinteros, producto del tráfico ilegal, ¿no? Y eso fue producto de que una persona hizo la denuncia también, ¿no? Entonces muchas veces se tiene la creencia de que estos pájaros carpinteros, ¿no? Al igual que los búhos, ¿no? Dicen que los búhos son malagüeros, ¿no? Y a veces las personas los matan, ¿no? Entonces la idea es de que comprendan de que son importantes. Entonces estas especies de aves aquí en la zona central se llaman los picos o acapios, ¿no? La mayoría de los que han estado vivos han estado en buenas condiciones y se les ha liberado en su hábitat natural, ¿no? Gracias. Bueno, como dice, Huancayo se considera como una de las ciudades más felices del Perú. Cualquier fiesta por cualquier todo. Y dentro de todas estas fiestas en las cuales la comunidad, pero mucho más, las mujeres trans y los chicos trans, sí, nos hemos casi adueñado de cierto tipo de fiestas, porque de todas maneras, para en Jauja, el 20 de enero, estamos presentes y muchos de nosotros tenemos que empezar a contar la careta y con todo el vestuario y con el lujo y de una u otra manera pues con la gallardía de cómo bailamos, cómo nos expresamos, con mucha galantería, con mucha devoción, porque de todas maneras muchos de nosotras pues hay una devoción de fe. En Mocopía somos las más esperadas porque de todas maneras no tenemos ni siquiera para el té, pero de todo en el pecho acá un adorno de plata, pues no, un vendedor de plata y los aretes son de plata y las trans están organizadas, y los chicos de trans estamos organizados. Porque en Mocopía no simplemente bailamos 10, bailamos casi 80 chicas trans, entre chicos y chicas trans, y es toda una cuadra. Ahí se nota lo que es la belleza, porque de todas maneras somos tan frescas, claro que definitivamente hay dos cosas. En Jauja no nos permiten que el vestuario podamos mostrar los pechos, ¿no? Tiene que ser vestuario con careta, con pañuelo y todo ello. Los locales son mucho más frescos. No tanto con las personas afuera, pero sí definitivamente con un buen escote, ¿no? Y es mucho más libre, y por eso que se ha dado esa libertad a que cada uno de los chicos puedan también diseñar sus propios vestidos, ¿no? sus propios vestuarios. Entonces, ahí el multicolor de variedad de ese tipo de vestuarios, y es muy bonito, porque sobre todo también no es simplemente pues,
un montonguito, ¿no? Si no le dice el mondongo, ¿no? Y en el almuerzo, y tratamos de hacerlo mejor, pero también hay una de las cosas que también hemos aprendido también a autogenerar, porque muchas de las chicas trans han empezado en estas fiestas a poner sus puestos de mazamorra, sus puestos de chicha. Entonces esos son autoemprendimientos que debemos de una otra manera sacar de estas fiestas patronales también un beneficio para nosotros. Entonces creo que acá en mujeres sí se baila, se goza, y siempre decían, pero tú eres huancaína, ¿qué? O sea, entonces, los que viven por allá son borrachos. Mentira, no somos borrachos.